La corrupción desmesurada y sin precedentes en Venezuela está violando los derechos fundamentales de salud y vida de todo un pueblo. Debemos actuar para poner fin a esta catástrofe, conforme al derecho internacional, utilizando las opciones que el mismo nos dispone para resolver. Estimados amigos, amigas, la corrupción es un desafío central para la estabilidad y el crecimiento de nuestra región, no solo porque socava la confianza de los ciudadanos en el gobierno, sino porque tiene repercusiones económicas y sociales para el pueblo. En casos de corrupción extrema, como en Venezuela, genera violaciones masivas de los derechos humanos en un pueblo entero. La malversación o el desfalco de fondos y recursos destinados a sostener políticas públicas es la forma más evidente en que la corrupción puede traducirse en una violación de derechos. Todas las maniobras mediante las cuales quienes deberían gestionar y administrar fondos públicos se enriquecen personalmente, ya sea directamente o por intermedio de testaferros o terceras personas que contribuyen a violentar estos derechos de la gente. Venezuela es uno de los países más corruptos del planeta y su enorme riqueza petrolera y minera está siendo expoliada sistemáticamente por el gobierno, las Fuerzas Armadas y grupos criminales que operan con el consentimiento del gobierno. En la mañana de hoy analizaremos algunos de los casos de corrupción más relevantes ocurridos en Venezuela, comenzando con la investigación sobre Odebrecht, destacando el caso del exministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Ayman El-Trudi, vinculado al mencionado caso, quien fue beneficiado con transferencias en millones de dólares en cuentas bancarias en Suiza. De igual manera, examinaremos el caso de Petróleos de Venezuela, la empresa estatal que, según una auditoría de KPMG, durante el periodo 2002 a 2014, generó 1.246 millones de dólares, de los cuales, según admitió Ramírez, 480.000 millones fueron entregados al Estado venezolano. Esto quiere decir que 766.000 millones no han sido contabilizados. En un país de 32 millones de personas, eso representa 24.000 dólares por persona. Como si no fuera suficiente, el sistema cambiario bizantino del país ha sido manipulado por personas en el poder para robarse miles de millones más. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha llevado a cabo una vasta investigación sobre una gran trama de corrupción y soborno que involucra a compañías energéticas en los Estados Unidos que trataban de obtener contratos con PDVSA. Roberto Rincón fue condenado en Estados Unidos por ser parte de una red de corrupción de más de 1.000 millones de dólares. Otra rama de corrupción que fue investigada en la Florida involucraba a Raúl Gorrina, el dueño de Globovisión y ex tesorero de Venezuela, que utilizaron el sistema cambiario venezolano para robarse más de 2.000 millones de dólares. En Venezuela, fiscales que han investigado los casos de corrupción han sido perseguidos, encarcelados o forzados a exiliarse. Las únicas investigaciones de casos de corrupción en Venezuela son fabricadas por el gobierno para investigar a opositores políticos. Estos son solo algunos de los casos más emblemáticos. Cada caso de eso ha sido por más de 1.000 millones de dólares, como ustedes pueden apreciar. Nos debe dar una idea de la magnitud del despilfarro que definitivamente no tiene precedentes a nivel mundial. Hay que advertir que el impacto de esta corrupción no se trata del mero deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, sino una importante afectación de los derechos más elementales del pueblo. Cuando los ciudadanos no pueden acceder a alimentos, medicamentos, educación en calidad, servicios de salud, y encima se les reprime por el ejercicio de su derecho a la protesta legítima, ese Estado ha perdido su razón de ser. Todas las teorías que justifican la existencia y organización del Estado coinciden en sostener que éste cumple su objetivo en la medida que proporciona bienestar a sus ciudadanos. Pero cuando es generador de sufrimiento, no se justifica. Ni los venezolanos ni ningún ser humano merecen un sufrimiento de esta naturaleza. Es la corrupción el eje sobre el cual se ha consolidado en Venezuela un gobierno que siente un marcado desprecio por los derechos humanos y que de forma progresiva ha ido perfeccionando mecanismos para vulnerarlos, todos ellos bajo el pretexto de proteger al pueblo, tal como si se tratara de una trama. El gobierno de Venezuela quisiera hacer pensar a la comunidad internacional que no existe crisis humanitaria y si existiera sería causa de un supuesto bloqueo económico por parte de la clase empresarial venezolana y poderes extranjeros.
Pero cuando el gobierno y sus testaferros se roban cientos de miles de millones de dólares de recursos públicos, resulta evidente que la causa real de la crisis humanitaria es la codicia desmesurada de la cúpula criminal que gobierna Venezuela. El resultado es la vulneración de los derechos fundamentales. Lo vemos en la situación alarmante, la falta de alimentos en el país. Un estudio de 2018, publicado por el Observatorio Venezolano de Salud y la Fundación Bengoa, concluyó que en Venezuela existe una situación de alta vulnerabilidad respecto a la protección contra el hambre, puesto que los programas existentes no tienen la capacidad de llegar a los sectores que más lo necesitan. La encuesta en COVID reporta que el 80% de los hogares se encuentran en condiciones de inseguridad alimentaria. 9 de cada 10 venezolanos manifestaron que no tienen los suficientes ingresos como para comprar alimentos. Y el 61.2% se acuesta con hambre por no tener suficientes alimentos en el hogar. A esto se suman las gravísimas cifras reportadas en el informe anual de la organización Caritas, que informa que para 2017 fallecieron entre 5 y 6 niños semanalmente por falta de alimentación, cifra que hoy seguramente es mayor. Hoy, para poder comer en Venezuela se recurre al trabajo infantil, explotación sexual, prostitución y la mendicidad y la basura. Vemos los efectos de la corrupción en el tema salud. El número de casos de malaria en Venezuela aumentó de manera considerable en los últimos años, o el costo inasequible de los medicamentos antimaláricos y el debilitamiento de los programas de control de vectores. Hoy son cada vez más los casos que se conocen, especialmente en poblaciones vulnerables como las comunidades indígenas. El sarampión, una enfermedad erradicada en el pasado, igual que la malaria, se ha propagado a 21 de los 24 estados del país y al distrito capital de Venezuela. Se ha informado sobre muerte en las comunidades indígenas del estado del Tamacuro, cerca de la frontera con Guyana. De acuerdo con el Programa Nacional contra la Infección por el VIH-Sida, 69.308 de los 79.467 pacientes con infección por el VIH registrados para recibir tratamiento antirretroviral no lo están recibiendo. 15 de los 25 medicamentos antirretrovirales que anteriormente adquiría el gobierno han estado agotados por más de 9 meses. Por su parte, la encuesta nacional de hospitales reportó en 2016 y en 2017 que casi 90% de los servicios de emergencia en los hospitales públicos registraban fallas intermitentes. Pacientes con enfermedades crónicas han muerto por falta de medicinas y o los elevados precios de los medicamentos. Unos 22.000 médicos han migrado fuera del país. Esta cifra representa aproximadamente 33% de los 66.000 médicos. Se suman al éxodo masivo de más de 3 millones de venezolanos. La gravedad de esta crisis humanitaria se ha convertido en la estrategia más amplia de represión del país. Se ha convertido en un arma en las condiciones de vida sumamente deterioradas en Venezuela, utilizando los pocos suministros disponibles para recompensar a los que son activamente fieles al régimen y reteniendo como castigo los recursos a quienes consideran sus enemigos. El régimen venezolano es el único responsable. Esta crisis, generada por la corrupción en todas las esferas del gobierno y las Fuerzas Armadas, es el resultado directo de acciones inhumanas por líderes que no les importa el sufrimiento de la gente, permitiendo que sus ciudadanos y ciudadanas mueran de hambre y enfermedades prevenibles. Cuando la corrupción llega a extremos de debilitamiento de un país, de un pueblo entero, las garantías del derecho han desaparecido por completo. Estamos frente a una situación de crímenes de lesa humanidad, la cual no podemos permitir que quede impune. Debemos actuar con energía y perseguir a los criminales del gobierno y sus testaferros y recuperar todas las ganancias ilícitas que han escondido a través del mundo para el beneficio y la reconstrucción de Venezuela. Gracias.